a todos, mi nombre es Olga y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En este video estaré compartiendo con ustedes un preguntas y respuestas que puse a través de mis historias de Instagram y voy a responderle todas sus preguntas. Así que si quieres enterarte de qué se trata, quédate y nos vemos después de la intro. Ok, y pues aquí ya tengo todas sus preguntas, así que vamos a comenzar con el preguntas y respuestas de mis historias de Instagram. Me pregunta Lina0525. Hola Olgi, primero que todo quiero agradecerte por todo lo que haces. También quería saber qué edad tienes y cuántos hijos tienes. Ok, voy a ir respondiendo, las preguntas no las he mirado, las preguntas las puse en Instagram y las tengo aquí, voy a ir respondiendo en el orden en que me las fueron preguntando, ojalá ahí pueda responder la gran mayoría, hay muchas que se repiten, así que las que se repiten y ya haya explicado las voy a ir saltando. Bueno Lina, pues muchas gracias por tu comentario, muchas gracias por dejarme tu pregunta y tengo 30 años. Y tengo un solo hijo. Mi hijo tiene 13 años, va a cumplir 14 años el próximo mes. Lo tuve bien jovencita. Ok, so aquí tenemos María Ángel 1740. Me pregunta, hola Ogi, yo tenía una pregunta. Si tengo los brazos gorditos, ¿qué es lo mejor hacer? Ok. De este tema he hablado muchas veces, hay muchas preguntas que ya he respondido, pero bueno, este video tenía como fin hacerlo, poder aclarar todas las dudas, dejarlos aquí en YouTube para cada vez que tengan una duda y me vuelvan a hacer la misma pregunta, mandarlos directo para acá y puedan ver el video. Digamos, he explicado muchas veces que la grasa no se oxida de forma localizada, no podemos decidir de dónde se va a quemar la grasa del cuerpo. Por lo tanto, la grasa se irá perdiendo a través del déficit calórico, a través de la alimentación y el ejercicio. Por mucho que queramos perder grasa de la zona abdominal, de los brazos, de los muslos, no podemos escoger de dónde vamos a perder la grasa, ya que influye muchísimo la genética. Entonces, a través del déficit calórico, que es cuando comen en base a su objetivo, esto lo he explicado también muchas veces, si ustedes quieren perder grasa, ustedes deben tener un déficit de calorías en su alimentación. ¿Qué significa esto? Ok, digamos que si usted necesita 2000 calorías para mantener su peso y usted come 1500 calorías, ya tienen un déficit calórico. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? El cuerpo va a recurrir, lo voy a simplificar mucho para que me puedan entender. El cuerpo va a recurrir a la grasa acumulada, la grasa que tienen acumulada en el cuerpo, para obtener energía de ahí. Entonces, tienen que hacer un déficit calórico a través de la alimentación y a través del entrenamiento. Yo siempre mando a que hagan el déficit a través de las dos cosas, alimentación y entrenamiento, para que así no tengan que hacer un déficit tan agresivo con la alimentación, ya que si una persona consume, digamos que cuando hace su cálculo de calorías, que tengo un video explicando cómo hacerlo, hace su cálculo de calorías y digamos que como tiene poca actividad física debe consumir 1400 calorías. Si va a hacer un déficit de 400 calorías, digamos que esta persona tiene que consumir 1000 calorías, es muy poca comida, entonces va una gran posibilidad de que pase hambre, de que se sienta ansiosa. Entonces cuando lo combinamos con el ejercicio, el déficit pudiera estarlo haciendo prácticamente, esas 400 calorías de déficit, pudiéramos buscarla a través del entrenamiento. Una hora de entrenamiento diario te garantiza que tengas un déficit en la alimentación, entonces por eso siempre mando a que lo combinen las dos. Resumiendo, no podemos escoger de dónde quemar la grasa, lo que sí podemos hacer es un déficit a través de la alimentación y el entrenamiento, y la grasa se irá perdiendo más que nada por la genética, la iremos perdiendo del lugar de nuestro cuerpo que mejor le parezca, más que nada por la genética, vuelvo y repito. Ok, dice Jaycee Cárdenas, solo darte las gracias por aportar tanto, besitos de una cubana
desde Chicago. Muchas gracias, de verdad muchas gracias por todo el apoyo, siempre me llegan este tipo de mensajes y estoy muy agradecida por tener unos seguidores tan maravillosos como ustedes. Dice Lili ¿qué alimento eliminaste de tu dieta cuando iniciaste el proceso de bajar de peso? Bueno, la verdad tengo un video explicando todo mi proceso, cómo fue desde el principio. Trataré de que, si no se me olvida, dejárselo en la cajita de descripción, todos los videos que les voy a ir mencionando, pero si no, ustedes pueden chequear aquí en mi canal de YouTube. Tengo muchísimos videos explicando muchos temas que le pueden ayudar en todas estas preguntas más explícito, para no hacer este video tan largo. Básicamente, cuando yo empecé mi proceso, yo eliminé casi todos los alimentos y no les voy a mentir, es algo que ya he hablado mucho a través de mi cuenta de Instagram. Cuando yo inicié mi proceso, yo no tenía ningún conocimiento de nutrición, ni fitness, ni nada. Esto era completamente nuevo para mí. Yo no sabía nada de macronutrientes, de calorías, yo no sabía nada. Lo único que yo sabía era que siempre habían dicho que los carbohidratos engordaban, que el arroz engordaba, que el pan engordaba, que todos esos mitos que hoy por hoy me enfoco en desmentir en las redes sociales. Yo también los creía, entonces yo me quité todo. Básicamente mi alimentación de los primeros 6 meses al primer año de mi proceso fue terrible. Comía pura ensalada con pechuga de pollo, hacía muchísimo ejercicio. Yo creo que por eso bajé tanto el primer año, porque mi alimentación fue terrible. Gracias a Dios el entrenamiento sí lo hice bien desde el principio y por eso toda la piel empezó a ir como para su lugar y logré los cambios que ustedes ven hoy en día, pero sí eliminé casi todo el primer año y no puedo decir otra cosa. Me quité todos los carbohidratos y bajé de 60 a 70 libras en el primer año, pero era por el déficit tan agresivo que yo estaba haciendo. Cuando yo empecé a estudiar y empecé a aprender que no existen alimentos que engordan o adelgazan, empecé a aprender de todos estos mitos que se riegan, que son solo eso, mitos. Empecé a tener una alimentación saludable, equilibrada, con todos los macronutrientes, porque nunca he hecho ningún protocolo de quitarme o los carbohidratos o las grasas. Nunca he hecho keto diet ni nada de eso como un estilo de vida. He probado diferentes protocolos como el keto diet, lo traté una vez por unos 15 días para ver cuáles eran los efectos. El ayuno intermitente también lo he tratado, pero nunca lo he llevado como un estilo de vida. Llevo un estilo de vida con todo tipo de alimentos, basando mi alimentación 80% saludable, 20% tengo como un balance y un equilibrio. Y nada, pero al principio de la alimentación sí me eliminé casi todo. Me dice Tatiana Paniagua 100. Perdonen si digo mal los nombres de usuario, pero a veces nos ponemos unos nombres de usuario que no son muy fáciles de pronunciar. Me dice, ¿cuál ejercicio me recomiendas para el posparto? Ok, aquí hay un punto. Yo siempre que me hacen una pregunta así tan específica, lo primero que les recomiendo es que hablen con sus doctores, que hablen con sus médicos de cabecera. Cuando ya ustedes tengan el ok del doctor, que ya ustedes puedan realizar actividad física, que su médico ya les haya dado el alta, entonces pueden ir empezando poco a poco, pueden hacer cualquier ejercicio siempre y cuando sus médicos le hayan dado el ok de que pueden entrenar. Si el médico le da el ok, pues usted puede buscar los ejercicios que más le gusten, que más se ajuste a usted. Yo a una persona que está saliendo de un posparto, después que tenga el ok del médico, yo les recomendaría para la zona abdominal, las planchas estáticas son buenísimas. Es algo que trabaja todo el core, que ayuda a fortalecerlo para esa zona en particular. Pero cualquier tipo de ejercicio siempre y cuando tengan el ok de su doctor. Ok, aquí me dice Jime/abajo/Sat, dice, ¿es cierto que si no duele no funciona? ¿Es necesario sentir dolores para que funcione el entrenamiento? No, es falso. El famoso, como dicen el dicho de no pain, no gain, en el entrenamiento es totalmente falso. Usted debe de entrenar intenso de forma que sientan que el músculo está trabajando. El dolor
El dolor y la fatiga muscular son dos cosas muy diferentes. La fatiga muscular es cuando usted siente esa ardentía de que el músculo está trabajando. El dolor es cuando usted siente como molestia, que le duele el músculo, que le duele cuando usted hace un ejercicio en específico. Entonces, esto de que hay que entrenar hasta matarnos y para que al otro día no podamos ni caminar, esto es totalmente falso. He conocido muchísimas personas que se sobreentrenan pensando en este mito o este dicho que también se repite mucho. Es bueno trabajar y entrenar de forma intensa, que tú sientas que tus músculos están trabajando. Es normal que al otro día del entrenamiento tú sientas ciertos dolores musculares, pero no estos dolores que tú no te puedas ni mover, porque ahí pueden caer en el sobreentrenamiento. Esto yo no recomiendo que entrenen hasta ese punto, porque se sobreentrenan, después el músculo no se recupera correctamente y entonces van a vivir siempre con un dolor eterno o sobreentrenados todo el tiempo. Y cuando todo el tiempo nos sobreentrenamos, pues tampoco vemos resultados porque no dejamos que el músculo se recupere. Si no dejan que el músculo se recupere, digamos que no van a ver buenos resultados tampoco y el entrenamiento tampoco va a ser tan efectivo. ¿Cómo bajar el estómago y la parte de abajo? Ya respondí esta pregunta. Esto me lo pregunta Mera411. Desgraciadamente no podemos quemar grasa de forma localizada, no podemos oxidar grasa de forma localizada, no podemos escoger de dónde perder la grasa acumulada en el cuerpo. Así que déficit calórico, entrenamiento de fuerza, descanso adecuado, constancia, disciplina y repetir, repetir, repetir y repetir. Esa es la clave. Mi bella, besos, me dice Nieves Solanos 1416, me dice: mi bella, besos, ¿cómo hago para tener un estilo de vida saludable como la tuya? Me dice. Miren, la verdad, he hablado mucho de este tema. Todos podemos tener un estilo de vida saludable. No se trata de sentirnos que para tener un estilo de vida saludable es que te tienes que quitar todo, que vas a vivir una vida reprimido, comiendo puro brócoli o pechuga de pollo. La gente tiene un concepto muy erróneo de lo que es llevar un estilo de vida saludable. Yo siempre digo que deben empezar de a poco, que deben empezar haciendo pequeños cambios, porque si yo he llegado hasta donde yo estoy hoy, ustedes deben pensar que esto me ha costado 5 años llegar hasta aquí, que ha sido una carrera muy larga, que he ido de a poco, porque yo también empecé haciendo muchos desastres. En todo este camino yo he tenido mis buenas etapas, mis malas etapas. Es como empezar haciendo pequeños cambios, pero siendo constante, siendo consciente, olvidarse de todo lo que es las dietas de moda, la dieta que te recomendó la amiga, cualquier dieta de moda, cualquier recomendación que ustedes no lo puedan llevar como un estilo de vida, no puedan tener como adherencia a lo que están haciendo, va a terminar en fracaso. Digamos que deben empezar poco a poco, buscando siempre lo que a ustedes les funciona, agregando vegetales, comiendo de forma más saludable, tratando de limitar el consumo de ultraprocesados, tratando de comer de forma natural, hidratándose correctamente, haciendo del ejercicio un hábito de hacerlo todos los días, pero poco a poco y a su ritmo. Incluso pueden llegar a tener un estilo de vida mucho mejor que el mío, pero deben ir poco a poco, siendo constantes, teniendo disciplina y pues nada, luchando por lo que uno quiere. Siempre entender que cuando uno cambia de estilo de vida es porque quiere mejorar la vida, quiere mejorar la salud. No solo lo hagan por el físico, por querer tener un cuerpo ideal, sino tienen que pensar en que todo el cambio que van a hacer va a tener un impacto directo en el cuerpo, en cómo se van a sentir, en la energía, en todo. Entonces vayan poco a poco, vayan a su ritmo, siendo conscientes, buscando la adherencia, lo que a ustedes les funcionen y pues nada, teniendo mucha disciplina y constancia. Anis de Mar me pregunta: ¿cómo ganar masa muscular? Ok. Digamos que el aumento de masa muscular o la ganancia de masa muscular es el proceso opuesto al de perder grasa, ya que para perder grasa necesitamos un déficit de calorías y para ganar masa muscular necesitamos un excedente de calorías, es decir, necesitamos consumir más calorías de las que gastamos. Ahora, ¿cómo se da la hipertrofia? ¿Cómo se da el aumento de masa muscular?
El aumento de masa muscular requiere un excedente calórico porque es un proceso muy costoso para el cuerpo. Al ser un proceso muy costoso, necesitamos un excedente de energía. Entonces, el aumento de la masa muscular se da a través del entrenamiento de fuerza. Deben entrenar pesado de forma intensa. Tienen que tener un excedente de calorías y tienen que priorizar un buen descanso, ya que es durante el descanso que se reparan todas esas fibras musculares que se han roto durante el entrenamiento, y eso es lo que hace que aumente el músculo. Esto es a forma muy reducida, muy sencilla de explicarles. Deben de tener, para el aumento de la masa muscular, deben tener excedente calórico. Pueden ser entre 250 a 500 calorías. Hay personas que ven resultados hasta con 200 calorías de excedente calórico. Deben priorizar la ingesta de proteína, ya que la principal función de la proteína en el cuerpo es reparar, construir músculo, construir las articulaciones. Entonces, la ingesta de proteínas, entrenamiento de fuerza, excedente de calorías y priorizar el descanso. Aquí me pregunta Mikasani, creo que es el nombre de usuario. Necesito aumentar masa muscular y tonificar glúteos, ¿cómo hago? Bueno, acabo de explicar lo de la masa muscular. En cuanto a tonificar glúteos, cuando hablan de la palabra tonificar, digamos que la palabra tonificar no existe en lo que digamos en el mundo del fitness. Existe definición, que es lo que muchos de ustedes llaman tonificar. Existe etapa de volumen y existe etapa de mantenimiento. Mantenimiento es cuando queremos mantener el peso que tenemos actualmente y entrenamos y comemos de forma para mantener ese peso. La definición es cuando hacemos una etapa de pérdida de grasa para perder toda la grasita que tiene el cuerpo y se vea toda la masa muscular que hay por debajo. Digamos que el cuerpo se marque con toda la masa muscular que tiene y se nos marquen todos los músculos. Pero digamos que si no tenemos masa muscular y hacemos una definición, nos vamos a ver delgados, pero no nos vamos a ver definidos, porque nos vemos definidos así de forma que se te marquen todos los músculos cuando tienes músculos que se marquen. Entonces, digamos que son dos procesos opuestos. Si quieren definir, no pueden aumentar masa muscular porque como son procesos opuestos, para uno necesitas déficit, para otro necesitas excedente de calorías, pues no lo pueden hacer al mismo tiempo. Esto ocurre en muy pocos casos, tales como personas que vengan de una lesión y empiecen a entrenar de nuevo, principiantes, en personas principiantes no entrenadas. Se da esto por un proceso que se llama recomposición corporal. Pueden tener los dos beneficios, pero digamos que una persona que ya entrena de tiempo no puede hacer los dos procesos al mismo tiempo. Entonces tienen que escoger cuál de los dos procesos quieren hacer. Ahora, para una etapa de volumen, yo recomiendo que tengan un porcentaje de grasa bajo, adecuado para empezar una etapa de volumen, ya que digamos que si empiezan una etapa de volumen, yo he visto personas con sobrepeso que empiezan haciendo una etapa de volumen y la verdad no ven mucho beneficio, porque pasa que cuando tenemos sobrepeso y cuando tenemos un porcentaje de grasa muy alto, al tener un excedente de calorías, la verdad ese excedente de calorías no va a tender mucho a irse a la masa muscular. Digamos que al aumento de masa muscular casi siempre va a tender a irse más a lo que sería el tejido adiposo, almacenar más grasa, y eso también puede traer otros problemas metabólicos, puede traer resistencia a la insulina. Entonces es bueno que cuando vayan a hacer una etapa de volumen, una etapa de aumento de masa muscular, sepan que deben tener un porcentaje de grasa adecuado tanto para mujeres como para hombres. Ok, aquí me dice Josbe1515, me dice: me han ofrecido quemagrasas inyectadas para trabajar de forma localizada. ¿Qué hay detrás de todo eso? Bueno, para nadie es un secreto que existen sustancias que se pueden inyectar que son ilegales, además no son legales, y pueden tener un efecto así como que los ayuden a perder grasa de forma localizada. Ahora, estas sustancias son altamente peligrosas para la salud. Comprometen la salud pero grandemente y pueden tener efectos secundarios terribles.
No es un secreto para nadie que existen este tipo de cosas como los esteroides, los anabólicos, no es un secreto. También deben saber y ser conscientes que la gran mayoría de estas sustancias son ilegales usarlas, y creo que ya es consideración de cada quien si quiere inyectarse o no, si quieren meter este tipo de sustancias en su cuerpo. Creo que no vale la pena, no merece la pena comprometer la salud por algo estético. Siempre trato de transmitirles este mensaje, siempre les digo que la vía fácil al final tiene consecuencias. Entonces no hay nada como tener buenos hábitos, entrenar, tener un estilo de vida saludable, pero cada quien decide qué quiere hacer. Ok, me dice Luzmar. Me dice, hola Ogi, ¿cada cuánto tiempo se debe aumentar el peso cuando se entrena y eres principiante? Ok, digamos que el cuerpo solo te va a ir diciendo cuándo debes aumentar el peso con el que estás trabajando. Yo siempre pongo el número mágico, el que más me gusta para trabajar el entrenamiento de fuerza, son las 15 repeticiones. Yo digo que cuando ya tú llegas a las 15 repeticiones con un peso y llegas bien, que no te cueste, ya es hora de aumentar el volumen del entrenamiento. El volumen del entrenamiento se puede aumentar de dos maneras, o bien puedes hacerlo a través del peso, subir el peso, o bien puedes hacerlo a través de las repeticiones. Hay dos maneras de aumentar el volumen de entrenamiento. Digamos que si en 15 repeticiones con un peso tú llegas bien, sin problema, no te cansas, ya es hora de aumentar las repeticiones o aumentar el peso. Pero tu cuerpo solo te va a decir, yo siempre digo, levanten un peso, que cuando lleguen a la repetición número 15 se sientan que no pueden hacer 16. Básicamente es así. Ok, me dice Luabil1, me dice, please, si puedes repetir la marca de sazón que usas para el pollo. Ok, yo uso la marca de Sazón Natural. Lo he puesto muchas veces en mi Instagram, voy a tratar de ponerles el nombre aquí. Son una marca de productos mexicanos, están entrando al mercado en Estados Unidos ahora mismo, en la costa este de Estados Unidos se venden, pero si viven en México también pueden acceder a los productos a través de su sitio web. Voy a ver si no se me olvida y les pongo abajo el nombre, pero literal se llama Sazón Natural. Ok, aquí me dice Angie 19802207, me dice, ¿qué opinas sobre el pan de avena? Bueno, el pan de avena es una buena fuente de carbohidratos, siempre y cuando tenga otros ingredientes que sean buenos también, pero para mí una buena fuente de carbohidratos, al que le guste lo puede consumir, siempre cuidando los ingredientes que sean de buena calidad. ¿En cuánto tiempo se pueden ver cambios físicos? Digamos que esto depende de muchas personas y varía de persona a persona, ya que no va a ser el mismo tiempo para una persona con un sobrepeso, digamos 200 libras, que para una persona que tenga 150 libras y esté más cerca de su meta. Pero al mes ya tú empiezas, si haces las cosas bien, al mes tú empiezas a notar cambios. Y a los 3 meses ya las personas empiezan a notar que tú estás cambiando. Digamos que 3 meses es un buen tiempo para que las personas se den cuenta de que has logrado un avance, digamos. Pero esto va a depender mucho de cuál sea el punto de partida de cada persona. Ok, me pregunta Vicky, me dice, ¿a tu niño también le gusta el estilo de vida fitness? No. Ustedes saben que yo soy 100% sincera. Mi hijo es antideportista. No le gusta para nada el deporte. Cuando estaba más pequeño, como que lo obligaba a caminar todos los días en la caminadora que tenemos aquí en la casa. Lo ponía 30 minutos todos los días. Mi hijo ya está en una edad un poquito complicada. Va a cumplir 14 años. Como que ya no lo puedes obligar mucho como cuando son niños. Pero aquí en la casa lo que sí comemos todos saludables la mayor parte del tiempo. Los fines de semana es cuando somos un poquitico más flexibles, que yo si él quiere comerse de pronto un helado, una hamburguesa, yo dejo que él se la coma, se la compro, siempre manteniendo el equilibrio, pero sí la gran mayoría de las veces comemos saludable los tres, pero no, él no hace deporte ninguno.
Me preguntan Luz, a ver, déjenme ver bien el nombre. Ok, Luz Mar MB, ¿cómo disminuir la celulitis? Y abajo me manda otra pregunta diciendo, Olga, por favor, habla de la celulitis. Ok, digamos que la celulitis es como un poquitico complicada y es algo que nos afecta, yo creo que al 95% de las mujeres, digamos. Hay muchos hombres que también sufren de celulitis, padecen celulitis, pero bueno, en menor rango. Pero las mujeres yo creo que el 95%, mis amores, no importa si eres delgada, si eres gordita, si tienes, haces deporte o no. Sí, influye mucho la alimentación, influye mucho la genética, ya que hay personas que por genética tienden a tener más celulitis más pronunciada. Hay diferentes grados de celulitis, dependiendo del grado de celulitis va a haber mejores resultados o no tantos. Digamos que si tienes muy poquita, a veces con una buena alimentación, con entrenamiento de fuerza, hidratándote correctamente, se pueden ver muy buenos resultados. Yo por lo general cuando me preguntan de crema y cosas así, no recomiendo nada porque no sé de nada de eso. La verdad, yo tengo también, tengo poquita, gracias a Dios mi piel es bastante buena, no me puedo quejar. Con lo de la celulitis y las estrías tengo ambas cosas, pero se me nota muy poquito. Pero digamos que mejora mucho con una buena alimentación, consumiendo bastante, digamos que vegetales, fruta, hidratándose correctamente, tomando agua, entrenando. El entrenamiento de fuerza es clave tanto para la celulitis como para la flacidez. El entrenamiento de fuerza es fundamental. Pero también va a depender del grado de celulitis que tengan, ya que cada cuerpo y cada piel es diferente, influye mucho la genética. Me dice Ani Burgos, hola, saludo desde Chile, tengo 45 años y 20 kilogramos de más. A estas alturas de mi vida, ¿podré bajar? ¿Cuál es el camino? Pues sí, la verdad, mis amores, la edad es solamente un número y no dice absolutamente nada. Si usted se propone cambiar su estilo de vida, no importa si es a los 45, a los 50, a los 60, yo siempre les he dicho que yo tengo clientes que entrenan conmigo que tienen 63 años, que tienen 55 años. A la edad que usted se decida cambiar su estilo de vida, usted está a tiempo. ¿Por dónde empezar? Pues poco a poco. Aquí en YouTube tengo varios videos de cómo comenzar, de cuáles son los primeros pasos para cambiar su estilo de vida. Chequéate aquí, que aquí hay muchos videos que te pueden ayudar. ¿Para cuándo el reto de perder peso? Yo lo quiero hacer. Me pregunta Maigualoy. Creo que ese es el nombre. Perdónenme si estoy diciendo mal los nombres. El reto se viene, pero el 4 de noviembre. No les he querido decir nada del reto porque estoy como terminando los detalles, pero voy a hacer a modo de introducción así bien rapidito. El reto va a ser un reto que voy a lanzar de 4 semanas. Va a tener un plan de alimentación, un plan de entrenamiento. Van a tener una guía de mercado, vamos a tener un grupo de apoyo en Facebook para todas las que quieran participar. El reto va a ser completamente gratis. Y el reto va a estar enfocado a tener un estilo de vida saludable, cómo comenzar, cómo cambiar el estilo de vida, aprender a controlar porciones, aprender a comer de manera saludable, cómo armar un plato, cómo hacer ejercicio en casa. El reto no va a tener rutinas de gimnasio, el reto va a tener entrenamiento en casa, porque este reto va dirigido más que nada a todas aquellas personas que no tienen la posibilidad de pagar un gimnasio, que no tienen la posibilidad de pagar una asesoría. Este reto es algo que he querido regalar porque sé que le va a servir de mucha ayuda a este tipo de personas, estas mujeres que al igual que yo cuando empecé hace 5 años no tenía la posibilidad de pagar un entrenador personal, no tenía la posibilidad de pagar un nutricionista. Entonces es algo en lo que he venido trabajando hace mucho tiempo con mucho cariño para ayudar a todas esas personas que de verdad no tienen la posibilidad porque tienen niños, porque no pueden ir a un gym, porque no lo pueden pagar, porque no tienen el dinero, digamos. El reto no está enfocado directamente a la pérdida de grasa, sino que es más que nada para enfocarnos en cambiar de hábitos, en hacer el hábito de comer saludable, en hacer el hábito de entrenar, aunque sea en la casa. Entonces,
El reto, Dios mediante, va a arrancar el 4 de noviembre. Ya las próximas semanas yo les estaré poniendo todos los detalles. Les voy a poner las inscripciones a través de mi cuenta de Instagram. Van a poder acceder e inscribirse, y así yo por ahí les voy a mandar después el plan de alimentación. Vamos a tener un grupo de apoyo en Facebook, así que pendiente, porque les voy a estar dando todos los detalles en las próximas semanas. Me pregunta Mari CC, ¿cómo dejaste Cuba? Bueno, dejé Cuba hace 7 años, vinimos por reunificación familiar. Mi suegro es ciudadano americano y le puso la reclamación a mi esposo, y vinimos mi esposo, mi niño y yo. Así fue como vine. Vine por reclamación por reunificación familiar, y ya llevamos 7 años aquí, gracias a Dios, y a este maravilloso país que nos ha dado tanto. Me dice Teresa Hernández, me dice: estoy operada del menisco de la rodilla izquierda, quiero hacer cardio, ¿qué puedo hacer? Bueno, la verdad, cuando me ponen este tipo de cosas, vuelvo y repito, lo primero es que cuando tienen cierta, digamos que condición, que han tenido una cirugía, que tienen alguna patología, lo primero es tener la autorización de su médico. Una vez que tengan, ustedes le deben preguntar a su doctor: ¿qué es lo que yo puedo hacer? El doctor es el mejor que les puede orientar a ustedes, que le puede dar el ok para, ok, tú puedes caminar, tú puedes correr, tú puedes saltar, tú puedes brincar, tú puedes hacer peso, tú no puedes hacer. Yo no estoy capacitada para decirle a nadie que tiene una condición o una patología en específico qué debe y qué no debe hacer. Cuando usted tenga el ok de su médico es quien le debe decir qué es lo que usted puede y no puede hacer. Me dice Laura Bárbara Moya: no es pregunta, solo quiero decirte gracias por compartir y ser tan real. Muchas gracias por tu mensaje, Bárbara. Me dice Mandy S, el 85, ¿cuándo vas a hacer el video cocinando los alimentos de la semana? Me están hablando del meal prep, un video que prometí que no he podido hacer por falta de tiempo, mis amores, la verdad. Hoy domingo es tardísimo y tenía pensado subir este video más temprano, pero se me hizo súper complicado. Este video lo estarán viendo creo que a mediados de semana, porque ya hoy no me dará tiempo ni modo a editarlo y todo. Y se me ha hecho complicado. Estoy haciendo un sacrificio enorme para que tengan un video todos los domingos. Pero el video del meal prep cocinando es algo que tengo en mente y es algo que les voy a hacer sí o sí. Pero tal vez cuando salga un poquitico de todo esto que estoy preparando del reto ahora mismo. Así que no te preocupes, Mandy, el video del meal prep viene porque viene, pero probablemente el próximo mes. Me dice Maffer tercero, y esta es la última pregunta que voy a responder, porque si no el video se va a hacer extremadamente largo. Me dice: ¿cómo controlas la ansiedad cuando estás en tus días? Ok, digamos que yo soy un poco, mi caso en particular, opuesta a todo el mundo. Cuando yo voy a estar en mis días, a mí no me da ni antes ni durante la ansiedad, a mí me da después. Justo cuando ya se me va a ir es que me cae esa ansiedad, y más que nada es por dulce, porque yo soy una persona que yo cambio la comida por dulce. Yo no soy de comer comida, que a mí la comida me vuelva loca, no, a mí me vuelven loca los dulces. Entonces yo siempre trato, número 1, de controlarme lo más que puedo. Trato de ser consciente, trato de tomar buenas decisiones. Eso es algo que se trabaja, es un proceso de trabajar el área emocional y el área mental. Pero siempre pregunto, ok, si me como eso, ¿cómo me voy a sentir después que me lo coma? Me hago la pregunta varias veces, trato de tomar agua, trato de distraerme. Si ya me lo voy a comer porque me quiero comer un dulce, siempre trato de buscar una opción saludable. Siempre tengo en la casa cosas para prepararme un dulce, un mug cake de los que yo les pongo las recetas en Instagram, que quedan súper deliciosos y los preparo bien rápido y es sano. Tal vez me estoy saliendo de mi plan en esos días, puede ser, pero estoy comiendo algo sano. Ya si veo que es demasiado, como esos días que uno dice, mira, ¿sabes qué? Ya cayó fin de semana, estoy súper estresada, salgo, me como el dulce y no pasa nada. Me lo como y al otro día vuelvo con mi rutina y vuelvo con mis hábitos y no pasa nada.
siempre trato primero de ser consciente de las decisiones que voy a tomar. Tomo agua, trato de distraerme, si no me preparo algo saludable y si lo que el cuerpo me está pidiendo es full plomo, pues salgo, me lo como y se acabó. Al otro día retomo mis hábitos como si nada hubiera pasado. Pues nada, mis amores, hasta aquí las preguntas porque la verdad si no el video se va a hacer muy extenso y no quiero que se me cansen ni se me aburran. Estén pendientes porque el próximo video que le voy a hacer va a ser el video del reto, explicándoles todo lo que tiene que ver con el reto. El reto se va a llamar Cambiando mi vida con Olgi. Vamos a tener grupo de Facebook donde vamos a estar solo las que estén participando en el reto. Uno de los requisitos para el reto es que quiero personas comprometidas, personas que lo vayan a hacer, personas que quieran mejorar su salud, personas que quieran mejorar su estilo de vida. Así que muy atenta, el próximo video, muy atentos porque si los hombres también quieren participar, pues adelante. El próximo video en YouTube va a ser toda la información sobre el reto, Cambiando mi vida con Olgi. Espero que este video les haya gustado. Por favor, no olviden suscribirse al canal, compartir mis videos en sus redes sociales, con sus amigos. La única manera en la que ustedes me pueden apoyar a mí es compartiendo mis videos, hablándoles de mi contenido a un amigo y mandándolos a que me sigan, comentándome los videos, dándome like. Esa es la única manera de yo saber que ustedes de verdad están valorando mi trabajo, que a ustedes les gusta el contenido que yo les comparto. Así que nada, este video compártanlo con todos sus amigos, compártanlo con todas las personas que ustedes creen que quieran participar en el reto Cambiando mi vida con Olgi. Así que nada, les mando un besote. No olviden seguirme en mis redes sociales, seguirme en Instagram. En Instagram estoy súper activa todos los días. En Facebook también, porque todo lo que comparto en Instagram se va para Facebook. Así que síganme en Facebook, me encuentran como Olga del Barrio. En Instagram me encuentran como Lifestyle by Olgi. Y aquí en YouTube como Lifestyle by Olgi. Pues nada, les mando un besote y les deseo que tengan un lindo día. Nos vemos en un próximo video.